y que describió en sus libros como un personaje pálido, transmudado y silencioso, y notoriamente trotskista, un hombre secreto y dogmático. No era, evidentemente, el mismo líder que poco antes había sido el anfitrión del futuro presidente Francesc Macià. El Nin que Pla conoció era el que había empezado a madurar una obsesión: encontrar la manera de poder volver a Cataluña con su mujer Olga y sus hijas, las pequeñas Ira y Nora. Pero no resultaría nada fácil. En agosto de 1930, Nin consiguió salir hacia Letonia, pero Stalin le negó el visado de salida a su familia. Aún hoy, tras 62 años, aquella huida pesa en el presente de Nora Nin. Fue algo muy trágico, porque no la dejaban irse con él. Y ella después dijo que se dejaría morir de hambre, ella y nosotras. Entonces la dejaron marcharse sin nada, sin documentos ni nada. Y nos dejaron ir. Olga y sus hijas finalmente consiguieron salir de Moscú en tren hacia Letonia, donde las esperaba Andreu Nin. En el consulado español de Riga obtuvieron el pasaporte para entrar en España. Mientras la familia Nin atravesaba Europa, la policía española consultaba sus archivos. Nin, sindicalista propagandista, muy peligroso. Los Nin cruzaron la frontera por Portbou el 16 de septiembre de 1930 y ese mismo día llegaron a Barcelona. La Cataluña y la España que encontró Nin vivían los últimos meses de la dictadura del general Berenguer y de la monarquía de Alfonso XIII. Nin salió de una Unión Soviética en plena involución y aterrorizada por la dictadura de Stalin y se encontró una España que se enfrentaba a un periodo de grandes transformaciones. La proclamación de la Segunda República Española y de la Generalitat de Cataluña crearía un nuevo marco político y más tarde revolucionario en el que Andreu Nin intentaría encontrar un nuevo camino como activista, intelectual y ciudadano. Cambiar la ropa de estilo ruso por un nuevo traje occidental y explicar a la revista Imatges sus peripecias en Rusia fueron de las primeras cosas que hizo cuando llegó a Barcelona. Fueron los primeros pasos del ciudadano Nin en Cataluña y el reencuentro con las personas y los paisajes que hacía 10 años que no veía. El río Moscova quedaba lejos. Fue la recuperación del mar, del Mediterráneo. Fueron los diversos paseos por Calafell y por el Vendrell, donde nació. Siempre seguido de cerca por la policía. Llegarían nuevas detenciones y meses de cárcel, pero Nin no dejaría de intentar organizar núcleos trotskistas sin perder de vista la realidad nacional de Cataluña. En los años 30, Nin fue, indudablemente, uno de los pocos teóricos marxistas que se ocupó de la cuestión nacional catalana. Yo diría que no era un nacionalista en el sentido clásico del término, pero sí que era un hombre que defendía la libertad de las naciones como una de las libertades más preciadas de los hombres, de los pueblos y de los ciudadanos. Ser revolucionario no daba dinero, y Nin tuvo que vivir de su esfuerzo intelectual. Se mantuvo sobre todo por las traducciones al catalán y al castellano de los grandes autores rusos, Tolstoy, Pilniak, Chekhov y Dostoyevsky. Todo el trabajo se lo encargó su amigo Puig i Ferrater de la editorial Proa. Anna Murià, entonces periodista y crítica literaria, recuerda la valoración que hacían los intelectuales de la época. Le consideraban un intelectual de mucha cultura, un gran conocedor de la literatura mundial, especialmente de la rusa y la catalana. Escribía muy bien el catalán y hacía unas traducciones admirables de la gran literatura rusa. Josep María Lladó siguió de cerca la faceta periodística de Nin. Andreu Nin era una persona que había conectado muy bien
con el movimiento obrero y con la gente. Y por lo tanto, sabía perfectamente que el periodismo consiste en hacerse entender, en ser una cosa didáctica sin complicaciones, que introduce en el ánimo del ciudadano unas ideas que se entienden. Es decir, tenía este poder de captación de la opinión pública. El fascismo empieza la ofensiva en Europa y los valores democráticos y parlamentarios se tambalean. La derecha es cada vez más conservadora. Esto provoca la radicalización de la izquierda, que acaba usando métodos insurreccionales. En octubre de 1934, Asturias es un auténtico campo de batalla entre el ejército, que obedece al gobierno de derechas de la CEDA, y los mineros que se han rebelado. En Cataluña, Lluís Companys proclama el Estado catalán y los militares responden con cañones. La experiencia del octubre asturiano y catalán influye en un Nin cada vez más alejado de Trotsky. Ignacio Iglesias era un joven revolucionario que, huyendo de la represión de Asturias, fue testigo en Barcelona de la ruptura Nin-Trotsky. Casi insensible, porque las diferencias ya surgieron desde un comienzo, se fueron agravando. Llegó un momento en que, esto es fácil de ver en las cartas de Trotsky, ¿no?, que casi insulta a Nin, le llama, recuerdo ahora muy bien, una de ellas dice que es un pequeño burgués comodón, tal, ¿verdad? De modo que llegó un momento en que Nin ya se dijo es inútil ya discutir, y le envió una carta diciéndole poco más o menos, bueno, en adelante, cuando usted quiera discutir algo o informarse de algo, diríjase a la sección española de trotskista, ¿verdad?, y no a mí personalmente, ¿verdad? Y así se liquidó, ¿no? En la ruptura con Trotsky influyó decisivamente la recuperación de relaciones políticas de Nin, que encabezaba la izquierda comunista, con Joaquim Maurín, líder del bloque obrero y campesino. El resultado del entendimiento entre Nin y Maurín, dos líderes que se complementaban, sería la fundación, el 29 de septiembre de 1935, del POUM, el Partido Obrero de Unificación Marxista. Víctor Alba tenía entonces 18 años, empezaba a ser periodista y se sintió atraído por el nuevo partido. El POUM era el resultado de la fusión de dos organizaciones que coincidieron en una serie de cosas. Primero, la Revolución Democrática Española. La burguesía española no supo hacerla y por lo tanto la tenían que hacer los trabajadores. La Revolución Socialista en la Unión Soviética había sido traicionada en cierto modo. La dictadura del proletariado se había convertido en la dictadura de un partido y después de un hombre, Stalin. Y lo que había que hacer era dar al comunismo o al socialismo, en el sentido amplio de la palabra, una dinámica y una fuerza revolucionaria que se había perdido con los partidos comunistas y socialistas. Lluís Companys sale de la cárcel y vuelve a presidir la Generalitat de Cataluña, abolida tras el 6 de octubre de 1934. Es el resultado del triunfo del Frente Popular en España y el Frente de Izquierdas en Cataluña, coaliciones de las que forma parte el POUM. El país queda política y emocionalmente dividido. La izquierda cree que ha llegado el momento de los grandes cambios sociales y la derecha, atemorizada, ve en la conspiración y el golpe de Estado militar la única posibilidad de mantener el poder. La sublevación del 19 de julio en Barcelona es sofocada sobre todo por las milicias de la CNT, la gran fuerza obrera de Cataluña, que instauran una administración paralela a la de la Generalitat. Cataluña hace la guerra y simultáneamente vive en su territorio una intensa revolución social. Todos los esfuerzos de la retaguardia se dedican a la industria de la guerra. En ausencia de Joaquim Maurín, que está en Galicia, prisionero de los sublevados, el POUM se reorganiza. Nin asume el liderato del partido y en septiembre de 1936 es nombrado consejero de Justicia del gobierno de la Generalitat. Su misión es poner fin al descontrol.
Nin creó, para hacer frente a este caos represivo, los tribunales populares y los puso en funcionamiento inmediatamente. Se enfrentó con el sector más radical de la FAI, que había controlado el Palacio de Justicia de Barcelona. Les paró los pies